Los migrantes todavía no llegan a la capital, están todavía mucho más al sur, un poco, bastante cerca de hecho de la frontera con Guatemala. Aquí es un recibimiento simbólico que están haciendo como un centenar de ciudadanos mexicanos pidiendo que se respeten los derechos humanos de estos migrantes y que México como país les dé la bienvenida, recordando que México también es un país de migración y que 11 millones de mexicanos viven ahora en Estados Unidos. Hay que saber que este asunto de la caravana de migrantes es el más destacado en esos días en las redes sociales, provocando también muchas reacciones xenofóbicas de parte de ciertos mexicanos que recuerdan que para muchos de estos hondureños México es el plan B de estancia. Si no logran conseguir un asilo, un refugio en Estados Unidos, muchos consideran quedarse en México para vivir. Claro que sí, Gonzalo, hago la aclaración. Los migrantes están en la ciudad de Huixtla, precisamente como usted lo decía, en el sur de México. ¿Quiénes convocaron y quiénes colaboraron en la conformación de este recibimiento simbólico en la capital mexicana? Bueno, ahí tenemos varias organizaciones de derechos humanos, jesuitas, derechos humanos en general, y ciudadanos que fueron espontáneamente convocados, o sea, que respondieron a este llamado en Facebook. Ahora, la misma caravana de migrantes salió, como ustedes lo saben, el 13 de octubre de San Pedro Sula en Honduras, y hay todavía un poco de confusión en cuanto a por qué y quién la conformó, si fue completamente espontánea esta caravana que se volvió masiva. De hecho, ya muchos lo llaman éxodo y ya no caravana. El gobierno de Honduras está acusando a un político y periodista hondureño, Bartolo Fuentes, de haber conformado esta caravana y de haberla seguido. Ahora este hombre fue detenido en Guatemala y luego pues se juntaron decenas de migrantes más, cientos de migrantes más, en lo que se volvió un fenómeno masivo y espontáneo.